tenemos una entrevista de Yoongi, Namjoon, Job y Jungkook para Vogue. El video empieza con BTS presentándose de forma directa. Dicen, hola Vogue, somos BTS y hoy vamos a enseñarles un poco de coreano. Bienvenidos a Coreano Sin Un con BTS. Básicamente están diciendo que esto va a ser como una mini clase de coreano, pero hecha por ellos y de forma divertida. Apenas empiezan, ya meten energía diciendo cosas como let's go, vamos, y let's get it, como vamos con todo, que son frases típicas en inglés para motivarse antes de empezar algo. Luego aparece la palabra difficult, difícil, que es como una mini intervención, probablemente insinuando si aprender coreano es complicado. No lo desarrollan mucho, es más como un comentario suelto. Después uno dice, yo break a leg. What? Break a leg. Aquí lo que pasa es que están mencionando una expresión en inglés que puede sonar rarísima si no la conoces. Break a leg literalmente sería rómpete una pierna, pero en realidad significa buena suerte, sobre todo antes de actuar o presentarse. Por eso reaccionan como confundidos, porque si lo tomas literal suena absurdo. Luego les preguntan any tips, algún consejo, para aprender coreano, y aquí se lo toman en plan relajado y medio en broma. Dicen, mira muchos videos de BTS, mira K-dramas, series coreanas, vive en Corea, y después dicen, consigue un novio o novia coreano A. Ahí se ríen porque claramente lo dicen medio en serio, medio en broma, y añaden que probablemente esa sería la forma más rápida de aprender un idioma extranjero. No lo explican más, lo dejan como comentario divertido. A partir de ahí ya entran de lleno en palabras coreanas. La primera es gabohago. Dicen que significa vamos o vamos a hacerlo. Lo conectan con let's go y let's get it, o sea, frases de motivación. Pero lo interesante es cómo explican cuándo usarla. Dicen que cuando estás pasando por algo difícil, cuando sientes que no puedes más o que quieres rendirte, puedes decir gabohago, como una forma de animarte a seguir. O sea, no es solo un vamos literal, también tiene ese rollo motivacional. Incluso la deletrean, E-A-O-A-A-O, para que la gente entienda cómo se escribe. Luego pasan a waiting o fighting. Explican que cuando ellos se juntan o quieren animarse, dicen waiting. En inglés sería fighting, though, pero aclaran que en realidad es como un inglés roto, o sea, una palabra adaptada que en inglés no se usa así. En coreano significa algo tipo ánimo, tú puedes, dale con todo. Es súper común en Corea para apoyar a alguien. Después viene chimaek. Aquí explican que es una combinación de dos palabras, pollo, chi de chicken y cerveza, de men. O sea, literalmente es pollo más cerveza. Dicen que es algo muy típico en Corea, especialmente el pollo frito con cerveza de barril, draft beer. Incluso dicen algo como, cuando vengas a Corea tienes que probar esto sí o sí. Es más como una recomendación cultural que una simple traducción. Luego mencionan onbab. Lo explican de forma graciosa como rice friend, amigo del arroz, pero eso es más un chiste. En realidad significa comer solo. Hon es solo y bab es comida o arroz. O sea, básicamente estar comiendo sin compañía. No lo desarrollan mucho, solo lo sueltan y siguen. Después viene una de las palabras más interesantes, nunchi. Dicen que es como leer el aire. Eso no es literal, claro, sino que significa captar el ambiente, darte cuenta de lo que está pasando socialmente sin que te lo digan. Para explicarlo mejor, dan un ejemplo. Están en una empresa, van todos a una cafetería y el jefe pide el café más barato. Entonces el miembro más joven pide algo súper caro, con jarabes, crema, todo exagerado. En ese caso dirían, no tienes nunchi. O sea, no supiste leer la situación, no te adaptaste al contexto. Es como falta de tacto social. Luego también dicen, yo tengo nunchi, como afirmando que sí entienden ese tipo de situaciones. Después comentan que en Corea también usan la palabra legend, leyenda, como en inglés, para describir algo increíble o icónico. No lo explican mucho, solo dicen que se usa bastante. Luego pasan a seugyeun, que significa suave. Lo conectan con smooth like butter,
suave como mantequilla. O sea, cuando algo es muy fluido, muy limpio o muy natural, se puede describir así. Incluso hacen la mezcla diciendo seojeon like butter, combinando coreano con inglés. Después entran en algo más abstracto. Hablan de love, pero no solo como amor simple. Empiezan a decir warmness, kindness, calidez, amabilidad, y explican que es algo que incluye historia y relaciones. O sea, están tratando de explicar un concepto coreano más profundo, aunque no dicen claramente la palabra en inglés, que no se traduce fácil porque no es solo amor, sino una conexión emocional que se construye con el tiempo. Luego enseñan buri, que significa raíz, literalmente el origen de algo, como las raíces de un árbol. Aquí lo conectan con su música y su identidad. Después hablan de arirang. Primero aclaran la pronunciación. No es Aaron, es arirang. Dicen que tiene un significado relacionado con missing you, extrañarte, o sea, un sentimiento de nostalgia. Luego explican que su álbum trata sobre sus raíces y cuentan una historia. En 1896, 7 jóvenes de la dinastía Joseon, la Corea antigua, viajaron a Estados Unidos a la Universidad de Howard y allí grabaron voces coreanas por primera vez. Dicen que una de esas canciones era Arirang. Entonces, BTS quiso traer esa canción a una versión moderna, 2026, como una forma de conectar el pasado con el presente. Por eso el nombre del álbum. Luego cantan un poco en coreano como ejemplo. Después hacen un juego de palabras con ARMY. Dicen with ARMY varias veces, jugando con el doble sentido entre con el ejército y con sus fans. No lo explican en profundidad, pero queda como algo simbólico. Luego enseñan Gwenchana, que significa está bien o no pasa nada. Aquí explican algo importante del coreano. La entonación cambia el significado. Si dices la frase con tono ascendente es pregunta, ¿está bien? Si la dices con tono descendente es afirmación, ¿está bien? O sea, la misma palabra sirve para ambas cosas. Después sueltan expresiones como something's wrong, algo está mal, ok, for real, en serio, realmente, como ejemplos de frases comunes. Y ya al final cierran diciendo gracias por acompañarnos en Coreano 101 con BTS. Esperamos que hayan disfrutado la clase. Se despiden varias veces diciendo bye Vogue de forma divertida y terminan con thumbnail Let's Go, que significa que van a ser la imagen de portada del video. Los medios coreanos han estado comentando algo que emocionó bastante a los fans, y es que Kim Jong-min, productor del conocido programa The Return of Superman, también llamado El Regreso del Superman, mencionó directamente a Jung Jungkook como una de las celebridades que le gustaría invitar en el futuro. Y no fue un comentario cualquiera o casual, sino algo que dijo después de haber trabajado en el programa durante casi 2 años, lo que hace que su opinión tenga todavía más peso. Básicamente, él mismo expresó con una sonrisa, o sea, en un tono súper sincero y hasta ilusionado, que invitar a Jungkook sería como un sueño hecho realidad. Literalmente dio a entender que es algo que realmente desea que pase algún día. Incluso añadió algo que a los fans les pareció todavía más tierno. Dijo que espera que algún día Jungkook diga que es fan del programa. O sea, no solo quiere invitarlo, sino que también le gustaría que haya una conexión real, como que Jungkook disfrute el show de verdad. Y claro, apenas salió esta declaración, los fans empezaron a imaginarse 1000 escenarios posibles, porque no es cualquier programa. The Return of Superman es conocido justamente por mostrar a celebridades cuidando niños, interactuando con ellos, pasando tiempo en familia, haciendo actividades cotidianas, todo en un ambiente muy natural, muy tierno y muchas veces bastante divertido. Entonces, la idea de ver a Jung Jungkook en ese contexto automáticamente dispara la imaginación de cualquiera.
Además, esto no sale de la nada. Ya había pasado algo antes que hizo que el nombre de Jungkook se relacionara indirectamente con el programa. En su momento, él se volvió bastante viral porque mucha gente notó su parecido con Hira Isai, quien es la esposa del actor Shim Hyun-tak y que también aparece en el programa. Ese parecido llamó bastante la atención, especialmente entre fans, porque no es algo que uno espere. Pero la cosa no se quedó ahí. También el hijo de esa familia, Haru, empezó a llamar la atención de los fans porque algunos decían que tenía cierto parecido con Jungkook. Esto ya hizo que todo se volviera aún más tierno y viral, porque ver a un niño pequeño con ese tipo de comparación siempre genera mucha reacción. Y para hacerlo todavía más curioso, el propio padre decidió llevar a Haru a hacerse un corte de cabello inspirado en el estilo de Jungkook. Eso obviamente hizo que la reacción de los fans explotara aún más, porque era como llevar esa comparación a otro nivel, pero de una forma súper adorable. Todo esto fue generando una especie de conexión indirecta entre Jungkook y el programa, aunque él nunca haya aparecido realmente en él. Por eso, cuando ahora el productor Kim Jong-min lo menciona abiertamente como alguien a quien quiere invitar, los fans lo sienten como algo que podría pasar de verdad en algún momento, no solo como una idea lejana. Y claro, aquí es donde entra toda la parte emocional de los fans. Porque si te pones a pensar en el concepto del programa, imaginar a John Jungkook cuidando a un niño pequeño, jugando, hablando con él, ayudándolo en cosas cotidianas, o incluso simplemente interactuando de forma natural, es algo que automáticamente suena adorable. Es ese tipo de contenido que mezcla ternura con momentos espontáneos y con alguien como Jungkook, que ya de por sí tiene una personalidad que conecta mucho con la gente, el resultado podría ser aún más especial. Además, no es solo la ternura, también está el lado divertido, porque el programa suele mostrar situaciones reales, a veces caóticas con niños pequeños, lo que significa que habría momentos graciosos, inesperados y probablemente muy memorables. Solo imaginarlo ya hace que muchos fans se emocionen o incluso se rían, porque saben cómo suelen ser ese tipo de interacciones. También hay que considerar que Jungkook es conocido por diferentes facetas dependiendo del contexto. Entonces, verlo en un ambiente completamente distinto al escenario o a la música sería algo nuevo incluso para quienes lo siguen desde hace años. Ese contraste de idol global a alguien cuidando niños en un programa familiar es justamente lo que hace que la idea sea tan atractiva. Así que, en resumen, lo que empezó como un simple comentario del productor Kim Jong-min terminó generando muchísima expectativa. No hay nada confirmado todavía, no es un anuncio oficial ni nada por el estilo, pero el hecho de que la idea esté sobre la mesa ya es suficiente para que los fans empiecen a ilusionarse. Y siendo sinceros, es difícil no hacerlo, porque la idea de ver a Jung Jungkook en The Return of Superman interactuando con niños, mostrando un lado más cotidiano y cercano, es simplemente demasiado adorable como para ignorarla. Solo pensarlo ya saca una sonrisa, y ahora queda esperar si algún día ese sueño del productor realmente se convierte en realidad.